Hola, mi nombre es Sabrina Yanet González Alvarado, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. Voy a mostrarles una presentación realizada en la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan José Morales Ibarra. Unidad 3, Análisis de varianza. Análisis de varianza. La distribución F. Los métodos del análisis de varianza ANOVA de este capítulo requieren de la distribución F que se presentó por primera vez en la sección 9.5, donde se recordará la distribución F tiene las siguientes propiedades. ¿Ven en la figura 12.1? La misma que aquí presentamos. La distribución F no es asimétrica y los valores F no pueden ser negativos. Por eso empieza desde la curva, desde 0 y es aumentar positivo. La forma exacta de la distribución F depende de dos grados de libertad. Los valores críticos de F se localizan en la tabla A5. ANOVA de un factor. En esta sección se presenta el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de 3 o más medias poblacionales son iguales, como en la hipótesis nula, que es la igualdad de 3 medias. Puesto que los cálculos son muy complicados, recordaremos interpretar los resultados obtenidos por medio de un programa de cómputo o de una calculadora. Sugerimos la siguiente estrategia de estudio. 1. Comprenda que un valor pequeño, p, pequeño, es como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande, como un mayor que 0.05, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Como en este caso, hipótesis nula de igualdad de medias. 2. Trate de comprender el funcionamiento subyacente al estudiar los ejemplos de esta sección. Parte 1. Fundamentos de análisis de varianza de un factor. Para someter a prueba la igualdad de 3 o más medias poblacionales, utiliza el método de análisis de varianza de un factor. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de varianza muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base de un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a los distintas poblacionales. Se utiliza el término tratamiento porque las primeras aplicaciones del análisis de balance implicaron experimentos de agricultura en las que distintas porciones de tierra se trataban con diferentes fertilizantes, tipos de semillas, insecticidas, etc. En la tabla 12.1 se utiliza el tratamiento factor del tamaño de un automóvil, el cual tiene 3 categorías diferentes: compacto, mediano y grande. Aplicación de análisis de varianza de un factor para someter a prueba la igualdad de 3 o más medias poblacionales. Objetivo: someter a prueba la afirmación de que 3 o más poblaciones tienen la misma media. Requisitos: las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Este requisito no es demasiado estricto, ya que el método funciona bien a menos que la población tenga una distribución muy diferente de la normal. Si una población tiene una distribución muy diferente a la normal, utiliza la prueba de Kruskal-Wallis, escrita en la sección 13.5. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Este requisito no es demasiado estricto, ya que el método funciona bien a menos que las varianzas poblacionales difieran por grandes cantidades. El especialista en estadística George P. Box demostró que siempre y cuando los tamaños de muestras sean iguales o casi iguales, la varianza puede diferir de tal forma que la más grande sea hasta 9 veces el tamaño de las más pequeñas, y los resultados de ANOVA continúan siendo confiables en esencia. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5.
Las diferentes muestras provienen de población que están categorizadas de una sola forma. Procedimiento de prueba de hipótesis nula. Utilice Stardist, Minitab, Excel o una calculadora TI 8384 Plus para obtener los resultados. Identifique el valor P en los resultados. Plantee una conclusión con base a estos criterios. Si el valor de P rechace la hipótesis nula de medias iguales, concluye que al menos una de las medias poblacionales es diferente a las otras. Si el valor P7A no rechaza la hipótesis nula de medias iguales. Ejemplo 1. Mediciones de pruebas de choque de automóvil. Utilice las medidas de desaceleración del pecho incluidas en la tabla 12.1 y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Solución. Verificación de requisitos. Con base en las tres muestras incluidas en la tabla 12.1, parece que las tres poblaciones tienen distribuciones aproximadamente normales, como indica la gráfica cuantilares normales. 2. Las tres muestras de la tabla 12.1 tienen desviación estándar de 4,4, 4,4 y 4,6G. De manera que parece que la varianza de las tres poblaciones son aproximadamente iguales. Se trata de muestras aleatorias simples de automóviles seleccionados por el autor. Las muestras son independientes entre sí, los automóviles no están asociados de manera alguna y las tres muestras provienen de las poblaciones clasificadas de acuerdo con el factor del tamaño compacto, mediano o grande. Los requisitos se satisfacen. La hipótesis nula y la alternativa son las siguientes. La hipótesis nula, que es la igualdad de las medias poblacionales, y la hipótesis alterna, al menos una de las medias diferente de las otras. El nivel de significancia es de 0.05. Paso 1. Utilice algún recurso tecnológico para obtener los resultados de la ANOVA, como algunos de los que se muestran en este ejemplo. Paso 2. Todas las pantallas de resultados indican que el número P es 0.028 redondeado. Paso 3. Puesto que el valor P es de 0.028, es menor que el nivel de significancia de 0.05. Rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medias, ya que podemos visualizar el ejemplo, el ejercicio, y realizado con los diferentes dispositivos o formas de realizarlo. En este caso aquí están tres, que van siendo StarDisk, Minitab, Excel. Esos son los programas. Bueno, en este caso son dos programas, Excel, una hoja de Excel y también la pantalla de la calculadora. Interpretación. Existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Con base a las mediciones muestrales incluidas en la tabla 12.1, concluimos que estos valores provienen de poblaciones con medias que no son iguales. Con base a esta prueba de ANOVA, no podemos concluir que cualquier media en particular sea diferente de las demás, pero podemos señalar que nuestra manera informal de que las medidas muestrales de los automóviles grandes es más pequeña. Como las medias pequeñas corresponden a un traumatismo menor experimentado por los maniquíes para pruebas de choque, parece que los automóviles más grandes son más seguros, aunque tal conclusión no está justificada formalmente por esta prueba de ANOVA. Advertencia.
Cuando concluimos que existe suficiente evidencia para rechazar la afirmación de medias poblacionales iguales, no podemos concluir a partir de la nueva que cualquier media en particular es distinta de las demás. Existen otras pruebas que pueden utilizarse para identificar las medias específicas que son diferentes y algunas de ellas se analizan en la parte 2 de esta sección. Aquí podemos ver que la relación hay entre el valor de P y el estadístico de prueba. Los valores más grandes del estadístico de prueba dan como resultado valores más pequeños, de manera que la prueba nova es de cola derecha. La figura 12.2 indica la relación entre el estadístico de prueba F y el valor P, suponiendo que las poblaciones tienen la misma varianza, que es un requisito para la prueba. El estadístico de prueba F es la razón por el cociente de las siguientes dos afirmaciones de variancia. La varianza entre muestras con base en la variación entre medias muestrales. Y 2. Variación dentro de muestras con base en la varianza muestrales. Estadística de prueba de nuevo que un factor F es igual a varianza entre las muestras entre varianza dentro de las muestras. Aquí podemos ver la tabla, comparar las medias muestrales. Todas las medias muestrales tienen valores cercanos, al menos una media muestral es muy diferente. Estadística de prueba F pequeño, valor P grande. Estadística de prueba F grande, valor P pequeño. En esta dice no rechaza la igualdad de medias poblacionales y en la segunda se rechaza la igualdad de medias poblacionales. El numerado estadístico de prueba F mide la variación entre medias muestrales. La estimación de la varianza en el denominador depende únicamente de las variancias muestrales y no se ve afectada por las diferencias entre las medias muestrales. Como consecuencia, las medias muestrales que tienen valor cercanos dan como resultado un estadístico de prueba F pequeño y un valor P grande. Así que concluimos que no existen diferencias significativas entre las medias muestrales. Las medias muestrales que tienen valor muy diferentes dan como resultado un estadístico de prueba F grande y un valor P pequeño, por lo que rechazamos la afirmación de medias iguales. ¿Por qué no simplemente se someten a prueba dos muestras al mismo tiempo? Si queremos someter a prueba la igualdad entre dos o más medias muestrales, ¿por qué necesitamos un nuevo procedimiento si podemos someter a prueba la igualdad de dos medias utilizando los métodos presentados en la sección 9.3? Por ejemplo, si deseamos utilizar los datos muestrales de la tabla 12.1 para someter a prueba la afirmación de que las tres poblaciones tienen la misma media, ¿por qué no simplemente tomamos a la vez y sometemos a prueba los datos de la tabla 12.1? El método para someter a prueba la igualdad de dos medias a la vez requiere tres diferentes pruebas de hipótesis. Si utilizamos un nivel de significancia de 0.05 para cada una de las tres pruebas de hipótesis, el nivel de confianza general podría ser tan bajo como 0.953 o 0.857. En general, conforme incrementamos el número de pruebas de significancia individuales, aumentamos el riesgo de obtener una diferencia únicamente por azar, en vez de una diferencia real en las medias. El riesgo de un error tipo I, es decir, de encontrar una diferencia en uno de los pares cuando en realidad no existe tal diferencia, es demasiado alto. El método de análisis de varianza nos ayuda a evitar este problema, en particular, rechazar una hipótesis nula verdadera, utilizando una prueba de igualdad de varias medias en lugar de varias pruebas donde se compararán dos medias a la vez. Advertencia. Cuando realice pruebas de igualdad o tres o más poblaciones, utilice el análisis de varianza. No utilice múltiples pruebas de hipótesis con dos muestras a la vez. Parte 2. Cálculos de identificación de medias son diferentes.
los cálculos con tamaño de muestras n iguales. Considera la tabla 12.2. Compara el conjunto de datos A con el B y observa que ambos son iguales. Con la siguiente excepción, los valores de la muestra 1 difieren entre sí por 10 unidades. Si todos los conjuntos de datos tienen el mismo tamaño de muestra, como en N4 para la tabla 12.2, los cálculos requeridos no son demasiado difíciles como se verá a continuación. Variancia entre muestras. Compare la variancia entre muestras evaluando NS es igual a 2 sobre muestra sobre la media, donde es la variancia de las medias muestrales y n es el valor de cada una de las muestras. Es decir, considere las medias muestrales como un conjunto ordinario de valores y calcule la variancia. A partir del teorema del límite general se puede despejar la varianza para obtener raíz cuadrada de n por varianza. De manera que podemos estimar varianza con ns 2 sobre x. Por ejemplo, las medias muestrales del conjunto de datos A, la tabla 12.2 son 5.5, 6.0 y 6.0. Estos tres valores tienen una varianza de 0.0833. De manera que varianza entre las muestras es igual a 4 por 0.0833, que es igual a 0.3332. Varianza dentro de muestras. Se estima la varianza dentro de las muestras calculando que la varianza agrupada se obtiene al calcular la media de las muestras, media de las varianzas muestrales. Las varianzas muestrales de la tabla 12.2 son 3.0, 2.0 y 2.0. De forma que varianza dentro de las muestras es igual a 3.0 más 2.0 más 2.0 entre 3, que es igual a 2.3333. Cálculo estadístico de prueba. Evalúa el estadístico de prueba F de la siguiente manera. F es igual a varianza entre muestras y sobre varianza dentro de muestras es igual a 0.3332 entre 2.3333, que es igual a 0.1428. Aquí podemos ver lo que es la tabla 12.2, que se nos había comentado anteriormente, el efecto de una media sobre el estadístico de prueba F. Y aquí tenemos pues los resultados sobre los que comentamos anteriormente. El valor crítico de F se calcula poniendo una prueba de cola derecha, ya que los valores grandes de F corresponden a diferencias significativas entre medias. Con K muestras, una de cada una con n valores, el número de grados de libertad se obtiene como sigue. Grados de libertad. K es igual al número de muestras y n es igual al tamaño de muestras. Grados de libertad del numerador, que es igual a K-1, y grados de libertad del denominador, que es igual a K por n-1. Para el conjunto de datos A de la tabla 12.2, K es igual a 3 y n es igual a 4. De manera que los grados de libertad son 2 para el numerador y 3 por 4 menos 1 es igual a 9 para el denominador con 0.05. 2 grados de libertad para el numerador y 9 grados de libertad para el denominador. El valor crítico F de la tabla A5 es 4.2565. Si utilizamos el método tradicional de prueba de hipótesis con el conjunto de datos A de la tabla 2 de 2, veríamos que esta prueba de cola derecha tiene un estadístico de prueba F
es igual a 0.1428 y un valor crítico de f es igual a 4.2565, de manera que la estadística de prueba no se encuentra en la región crítica y por lo tanto no rechazamos la hipótesis nula de la igualdad de medias. Para ver realmente cómo funciona la estadística de prueba F, consideremos conjuntos de datos muestrales en la tabla 12.2. Observe que las tres muestras del conjunto de datos A son idénticas a las tres muestras del conjunto B, excepto que cada valor en la muestra 1 del conjunto de datos B es 10 unidades más grande que el valor correspondiente en el conjunto de datos A. Las tres medias muestrales de A son muy cercanas, pero existen diferencias sustanciales en el conjunto B. Sin embargo, las tres varianzas muestrales de A son idénticas a las de B. La suma de 10 a cada dato de la primera muestra de la tabla 12.2 tiene un efecto drástico en el estadístico de prueba, ya que f cambia de 0.1428 a 51.5721. La suma de 10 a cada dato de la primera muestra también tiene un efecto drástico en el valor p, el cual cambia de 0.8688 no significativo a 0.0000118 significativo. Observe que la varianza entre muestras en el conjunto A es 0.3332, pero en B es 120.3332, lo que significa que las medias muestrales en B están más separadas. Observe también que la varianza dentro de las muestras de 2.3333 en ambas partes, ya que la varianza dentro de una muestra no se ve afectada cuando sumamos una constante a cada valor muestral. El cambio en la estadística de prueba F en el valor P es atribuible únicamente a los cambios en X. Esto ilustra un aspecto fundamental del método del análisis de varianzas de un factor. El estadístico de prueba F es muy sensible a los medios muestrales aun cuando se obtenga a través de dos estimaciones distintas de la varianza poblacional común. La suma de ellas y cada valor de las primeras muestras causa que las tres medias muestrales se parezcan más, con el resultado de que esta estadística de prueba F se incrementa y el valor P disminuye. Cálculo con tamaños de muestras desiguales. Mientras que los cálculos requeridos para los casos con tamaños de muestras iguales son razonables, la situación se complica bastante cuando los tamaños de muestras no son iguales. Se aplica el mismo razonamiento básico porque calculamos un estadístico de prueba F, que es el cociente de dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. Pero esas estimaciones implican medidas ponderadas que toman en cuenta los tamaños de muestra tal como se indica a continuación. F es igual a varianza entre muestras sobre varianza entre las muestras. Aquí vemos una fórmula donde X estada es media de todos los valores muestrales combinados, K es número de medias proporcionales que se están comparando, N 1 es número de valores de la iésima muestra y X estada la 1 media de los valores en la iésima muestra. Y la varianza y S al cuadrado es varianza de los valores de la iésima muestra. El valor de n está incluido de manera que las muestras más grandes llevan más peso. El denominador de la estadística de prueba es sencillamente la media de las varianzas muestrales, pero se trata de una media ponderada cuyos
pesos se basan en los tamaños de muestras. Como el cálculo es estadístico de prueba puede conducir a grandes errores de redondeo, los diferentes programas estadísticos de cómputo suelen emplear una expresión distinta pero equivalente, que implica la notación de SC, suma de cuadrados, y CM cuadrado medio. A pesar de que las siguientes notaciones, sus componentes son complicados y tediosos, la idea básica es la misma. El estadístico de prueba F es una razón con un numerador que refleja la variación entre las medias de las muestras y un denominador que refleja la variación entre las muestras y las poblaciones tienen medias iguales. El cociente F tiende a ser pequeño, pero si las medias poblacionales no son iguales, el cociente F tiende a ser significativamente grande. A continuación se describen los componentes más importantes del método ANOVA. La SC total o suma total de cuadrados es una medida de la variación total alrededor de X testada en todos los datos muestrales combinados. Fórmula 12.1. Y aquí la podemos ver. La SC total se puede separar de los componentes de la SC del tratamiento y la SC del error. Como se describe a continuación, la SC del tratamiento, también llamada SC del factor, SC entre grupos o SC entre muestrales, es una medida de la variación entre las medias muestrales. Y aquí vemos la fórmula 12.2. Si las medias poblacionales son iguales, entonces las medias muestrales tendrán que acercarse entre sí y también hacia X está. El resultado será un valor del SC del tratamiento relativo pequeño. Sin embargo, si las medias poblacionales no son todas iguales, entonces al menos una de X tendrá a estar lejos de las demás y también de X. El resultado será un valor relativamente grande del SC del tratamiento. La SC del error, también conocido como SC dentro del grupo o SC dentro de muestras, es una suma de cuadrados que representa la variación que se supone común a todas las poblaciones consideradas. Fórmula 12 diagonal 3. Todas las expresiones anteriores para SC total, SC del tratamiento y SC del error siempre deben mantenerse las siguientes relaciones. Fórmula 12.4. SC total menos SC del tratamiento más SC del error. El SC del tratamiento y el SC del error son sumas de cuadrados, y si dividimos cada una de ellas entre su número correspondiente a grados de libertad, obtenemos los cuadrados medios. Algunas de las siguientes expresiones con los cuadrados medios incluyen la notación n. N es igual al número total de valores en todas las muestras combinadas. Cm de tratamiento es un cuadrado medio de tratamiento que se obtiene como sigue. Fórmula 12.5. El Cm del error es el cuadrado medio del error que se tiene como siguiente. La fórmula 12.6. Viene siendo Cm del error es igual a Cc del error n menos k. Cm total es un cuadrado medio de variación total que se obtiene como siguiente. Fórmula 12.7. Cm total es igual a Cm total entre n menos 1. Estadístico de prueba para ANOVA con tamaños de muestras desiguales. Aprobar la hipótesis nula. Contra la hipótesis alternativa resulta que no todas las medias son iguales. El estadístico de prueba. Fórmula 12.8. F es igual a Cm del tratamiento entre Cm del error.
tiene una distribución F cuando la hipótesis nula es verdadera. Grados de libertad determinados por grados de libertad del numerador menos k menos 1. Grados de libertad del denominador menos n menos k. Esta estadística de prueba es esencialmente el mismo que se utilizó antes y su interpretación también es igual a la descrita con anterioridad. El denominador depende únicamente de las variancias muestrales que miden la variación dentro del tratamiento, de los tratamientos y no se ve afectado por las diferencias entre las medias muestrales. En concreto, el numerador se ve afectado por las diferencias entre las medias muestrales. Si las diferencias entre las medias muestrales son extremas, el numerador será excesivamente grande, por lo que f también será excesivamente grande. Como consecuencia, los valores muy grandes de f sugieren medias desiguales y por lo tanto la prueba ANOVA es de cola derecha. Diseño de experimento. ¿Es el análisis de varianza de un factor o de una entrada? Utilizamos un valor como base para reparar los datos en diferentes categorías. Si concluimos que la diferencia entre las medias son significativas, no podemos estar absolutamente seguros de que las diferencias se pueden explicar con el factor utilizado. Es posible que la variación de alguno otro factor desconocido sea el responsable. Una forma de reducir el efecto de los factores extraños es planear el experimento de manera que tenga un diseño completamente aleatorizado, en el que cada elemento muestre la misma probabilidad de pertenecer a las diferentes categorías o tratamientos. Por ejemplo, usted podría asignar sujetos a dos diferentes grupos de tratamiento a un grupo de placebo por medio de un proceso de selección aleatoria equivalente a sacar papeles de un tazón. Otra forma de reducir el efecto de factores extraños en el uso de un diseño rigurosamente concentrado en el cual los elementos se eligen con tal cuidado que el resto de los factores no tengan variabilidad. En general, los buenos resultados requieren que el experimento se diseñe y ejecute de forma cuidadosa. Destrezas y conceptos básicos. Conocimientos estadísticos y pensamientos críticos. 1. ANOVA. A continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de tres épocas diferentes, según datos del Ancient Race o de Thompson y Randall Meisiber. Supongo que planeamos usar una prueba de análisis de variación con un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. En este contexto, ¿qué características de los datos indican que debemos utilizar? Análisis de variancia de un factor. B. Si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, porque el factor se denominaría análisis de varianza. Y aquí tenemos las muestras. Es 400 antes de Cristo, 1850 antes de Cristo y 150 después de Cristo. Número 2. Porque una prueba remítese a los datos muestrales del ejercicio 1 si queremos someter a prueba la igualdad de las tres medias. ¿Por qué no utilizamos tres pruebas de hipótesis separadas? 3. Interpretación de P. Si usamos un nivel de significancia del 0.05 en un análisis de variancia de los dos datos muestrales de ejercicio 1, obtendremos un valor P de 0.032 que debemos concluir. ¿Cuál medida es diferente? Permítese que los datos muestrales
Del ejercicio 1, si los tres medias muestrales son 132.7, 134.4 y 138.1. Podemos utilizar el análisis de variancia para concluir que la anchura media del cráneo de 150 después de Cristo es diferente a las medidas de los años 400 a.C. y 1850 a.C. ¿Por qué? En los ejercicios 5 y 6 utiliza el análisis de variancia para la prueba indicada. 5. Medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas de El Oso y el Dragón, de Tom Klein, Harry Potter y la Piedra Filosofal de J.K. Rowling y La Guerra y la Paz de Lewis. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Fish, así como los resultados de la calculadora. Dice, del análisis de variancia, los cuales aparecen al margen. Utiliza un nivel de significancia 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tengan la misma puntuación media de facilidad de lectura de Fitch. 6 palabras por oración. Se seleccionaron al azar muestras de páginas de 3 libros considerados del ejercicio 5. Se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados de Minitab para análisis de variancia. Utilice un nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los 3 libros tienen el mismo número de medio de palabras por oración. Dijimos, nos encontramos aquí con Minitab. 7. Pérdida de peso con diferentes dietas. En un estudio del programa Atkinson, Wayne Waters y Omish para perder peso, 160 sujetos siguieron los regímenes de tal manera que cada dieta fue adoptada por 40 sujetos. Se pesó a los individuos antes de iniciar el programa y nuevamente un año después según la dieta. A continuación presenta los resultados de la nueva, realizados con el Excel según datos de Comparison of the Acnis, Ornish, Weighting Washer and the Sun Dix for weight loss and hair risk reduction. The Dancing of the Journal of the American Medical Association, volumen 293, número 1, utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la pérdida de peso es igual con todas las dietas, considerando que las cantidades medidas de la pérdida de peso después de un año son de 2.1, 3.2, 3.0 y 3.3 libras para las 4 dietas. Parece que estas son eficaces. Y tenemos el Excel. Entre los grupos. Número 8. Pesos de dulces M&M's. Utilicen los pesos de dulces M&M's en gramos de 6 categorías diferentes de colores listados en el conjunto de datos 18 del apéndice B. A continuación se presentan los resultados del análisis de variancia de Static con un nivel de significancia de 0.5. Identifique la estadística de prueba, el valor estadístico de P, que concluye. Número 6. Ganancias brutas de películas. Si consideramos las ganancias brutas en millones de dólares de películas
con clasificaciones PG, PG13 y R, obtenemos las siguientes consideraciones de análisis de variancia de programa SPSS. Los datos muestrales originales se listan en el conjunto de datos 9 de la PNICB. Utilizan niveles de eficacia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que las películas son clasificadas PG, PG13 y R. Tienen las mismas ganancias medias. Igual aquí tenemos otros diferentes ejemplos. También de lesiones de la cabeza de un choque de automóvil. Número 12, lesión del fémur de un choque de automóvil. 13, tiempos de triatlón. 14, emisiones de automóviles. 15, nicotina en cigarros. 16, alquitrán en cigarros. Más allá de lo básico. Uso de la prueba de Tukey. En esta sección se incluye una pantalla de resultados de la prueba de Bonferroni con los datos de la tabla 12.1 presentados en el problema capítulo. A continuación se muestran los resultados generados por SPSS de la prueba de Tukey para los mismos datos. Compara los resultados de la prueba de Tukey con las pruebas de y 18. Uso de la prueba de Bonferroni. A continuación se presentan los datos parciales de la prueba de Bonferroni con los datos muestrales utilizados en el ejercicio 14. Supongo que se utiliza el nivel de eficacia del 0.05. A. ¿Qué nos indica la pantalla de resultados? B. Utiliza el procedimiento de la prueba de Bonferroni para determinar si existe una diferencia significativa entre la cantidad media de gas de invernadero emitido por los automóviles de 6 cilindros y media de los automóviles de 8 cilindros. Identifique el estadístico de prueba y el valor P y los valores críticos. ANOVA de dos factores. Concepto clave. En esta sección estudiamos el método de análisis de varianza de dos factores, que se utiliza con los datos separados en categorías formadas de acuerdo con dos factores. El método de la sección requiere que primero realicemos una prueba de interacción entre los dos factores. Después, efectuamos una prueba para determinar si el factor del renglón tiene algún efecto. Y también para determinar si el factor de la columna tiene algún efecto. La tabla 12.3 es un ejemplo de los datos clasificados de acuerdo con dos factores. Número 1, tipo. Un factor es la variable del renglón de tipo de automóvil extranjero nacional. 2, tamaño. El segundo factor es la variable de la columna de tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. Los subcategorías de la tabla 12.3 se le conoce a menudo como celdas, de manera que la tabla 12.3 tiene 6 celdas con 3 valores cada una. Cuando analizamos los datos muestrales de la tabla 2.3, estudiamos el análisis de variancia de un solo factor, por lo que parecería razonable utilizar simplemente una ANOVA de una entrada para el factor de tamaño, otra ANOVA de una entrada del factor de tipo. Sin embargo, perderíamos información e ignoraríamos totalmente una característica muy importante: el posible efecto de la interacción entre los dos factores. Y aquí tenemos las tablas. Medición de desaleración del pecho en G.
en pruebas de choque de automóviles. Aquí tenemos los datos. Definición. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías de otro factor. Como ejemplo de una interacción entre dos factores, considere la combinación de alimentos, la crema de maní y la mermelada. Interactúan bien, pero la salsa de tomate y el helado interactúan de tal forma que el resultado es un sabor desagradable, por lo que es muy poco probable ver a alguien que come un helado cubierto con salsa ketchup. Los médicos deben tener cuidado al revisar la prescripción de fármacos cuyas interacciones producen efectos adversos. Se descubrió que el fármaco antimicótico Nizoral, ketoconazole, interactuaba con el fármaco antihistámico Xelane, terfenadine, de tal manera que el Xelane no se metabolizaba de manera adecuada, provocando arritmias cardíacas en algunos pacientes. Posteriormente, el Xelane fue retirado del mercado. Considere el efecto de interacción como aquel que se debe a la combinación de dos factores. Por eso es importante la interacción, tanto en medicina, en sabores, incluso en los datos estadísticos. Explicación de los datos. Exploraríamos los datos de la tabla 12.3 calculando las media de cada celda y construyendo una gráfica. En la tabla 12.4 se listan las medidas de las celdas individuales. Estas medidas van de 36.0 hasta 46.0, de manera que parecen variar considerablemente. Figura 12.3 es una gráfica de interacción, la cual muestra gráficas de dichas medidas y tienen dos características sobresalientes. Aquí podemos ver la tabla 12.4, medidas NG de las celdas de la tabla 12.3. Viene siendo, ahí está. Medidas más grandes. Puesto que los segmentos de recta que presentan a los automóviles extranjeros se ubican en una posición más alta que los segmentos de recta correspondientes a los automóviles nacionales, parece que los automóviles extranjeros tienen medidas considerablemente mayores de desaceleración del pecho. Interacción. Puesto que los segmentos de recta que representan los automóviles extranjeros parecen aproximadamente paralelos a los segmentos de recta de los automóviles nacionales, parece que los automóviles extranjeros y los nacionales tienen el mismo comportamiento en los diferentes tamaños, de manera que no parece haber efecto de interacción. Aquí tenemos el procedimiento de análisis de variación de dos factores. Destrezas y conceptos básicos. La ANOVA de dos factores. ANOVA de dos factores igual. Diseño de balanceo, interacción, efecto de intersección, efecto de género, efecto de grupo de edad. Efecto de interacción, efecto de tipo, efecto de tamaño. Efecto de interacción igual de otra persona. Efecto de sujetos. Nivel de colesterol. Estos son todos los experimentos o ejemplos que se pueden dar. Niveles de colesterol, experimento de los panecillos. Y igual también aquí, una observación por celda de los ejercicios. Remítese los datos
indicados y utilice un nivel de eficacia del 0.5 para probar hipótesis. Son otros ejercicios o de igual nivel de colesterol, lista de experimentos de panecillos, análisis de variancia de un factor, análisis de variancia de dos factores. Y continuamos con análisis de variancia de un factor. Análisis de variancia de un factor. Definiciones. Como ya hemos mencionado, los métodos de análisis de variancia nueva requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica y los valores F no pueden ser negativos. Como podemos mostrar aquí, la gráfica o la campana parte desde 0 hacia la izquierda, hacia lo positivo, no a lo negativo. Definiciones. El método de análisis de variancia de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que 3 o más medidas poblacionales son iguales. La hipótesis nula plantea que la igualdad de tres muestras poblacionales y la hipótesis alternativa plantea que por lo menos una de las muestras poblacionales es diferente. Un valor p pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande como un valor de que 0.05 no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Estadístico de prueba F pequeño, valor p grande. Estadístico de prueba F grande, valor p pequeño. Definiciones. El análisis de variancia nova es un método de prueba de igualdad de 3 o más medidas poblacionales por medio del análisis de la variancia muestrales. El análisis de variancia de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblacionales. Requisitos para el análisis de variancia. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen variancias aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en G, en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un g es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda, 4,1 g. Desplomarse en una silla, 10,1 g. Bajar un escalón, 8,1 g. Aquí tenemos el primer ejemplo. Ejemplo, mediciones de aceleración del pecho en G. Dice, en pruebas de choque de automóviles. Utilicen las mediciones de aceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Y aquí podemos ver, aquí tenemos nuestro cuadro o nuestros datos sobre el tipo y número de auto. Aquí compacto, mediano, grande. Y aquí están las mediciones de aceleración del pecho por cada uno. Bueno, en este caso nos vamos a Minitab. Tenemos nuestros datos. Y tenemos datos compactos, medianos y grandes. Aquí ya se muestra. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer primero va a ser nuestra estadística ANOVA.
Y vamos a ir a una que dice prueba de igualdad de varianzas. Bueno, aquí ya tenemos preseleccionado, le damos a datos de respuesta que están colgados separados. Y pues aquí nomás volvemos a seleccionar cada uno, compactos, medianos y grandes. En opciones, identificación 95, esto por default. Y vamos a dar prueba de igualdad de varianzas y le damos a las opciones. Gráfica de resumen, gráfica de valores individuales, gráfica de cajas. Vamos a aceptar. Resultados, todas bien. Todo seleccionado, almacenamiento. División estándar. Varianza, intervalos de confianza, intervalos de componentes múltiples. Vamos a aceptar. Y al final aceptar. Bueno, aquí nos aparecen nuestros los datos. Vamos a cerrar aquí. Aquí nos aparece nuestra desviación estándar de cada una. Varianza. Pero aquí vamos a ver los intervalos de nuestro método. Hipótesis nula, todas las varianzas son iguales. Hipótesis alterna, por lo menos una es diferente. Nivel de significancia 0.05. Intervalos de confianza de Monetti de Bonferroni de 95% posición estándar. Y aquí vamos las muestras de datos compactos medianos grandes. Desviación estándar de los datos compactos son de 4.39823 y C de 1.84062, 13.8176. Autos medianos. Desviación estándar de 4.35762 y C de 2.34871 hasta 10.6295. Autos grandes, desviación estándar de 4.61888 y IC es del 3.03 737 a 9.2343. Las pruebas, valor P 0.979 y Levine de 0.808. Aquí vemos también nuestra prueba de igualdad de varianzas de autos compactos. Y aquí está nuestra prueba de múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar. Aquí están los datos compactos, medianos y grandes. Y comparaciones múltiples del valor P y la prueba de nivel del valor P igual. La gráfica de valores individuales. Datos compactos, medianos, grandes. Esta otra gráfica. Gráfica de cajas. Y ahora nos vamos. Estas son para la prueba de igualdad. Ahora nos vamos a estadística, ANOVA, y nos vamos a prueba de un solo factor. Igual aquí nos vamos a datos de respuesta de una columna separada. Y aquí vamos a autos compactos, medianos y grandes. Igual las opciones. Dejamos normal. Gráfica de valores individuales, gráfica de cajas de datos, aceptar, resultados. Igual le damos todos aceptar y aceptar. Y aquí nos da ANOVA de un solo factor. Método, hipótesis nula. Y alterna significancia. Factor 3. Análisis de varianza. Valor P de 0.028. Resumen del método. Medias.
Están las desviaciones estándar de cada una. Gráfica de intervalos de autos compactos. Revisión estándar agrupadas utilizó para calcular los intervalos. Aquí por lo que podemos ver que los autos compactos son los que están más grandes. De la misma forma, los autos más grandes tienen datos menos. Son los que tienen menos impacto. Gráfica de cajas. Gráfico de residuos para los autos compactos, medianos y grandes. Aquí está nuestro gráfico de residuos, nuestro valor ajustado, nuestro histograma. Bien. Y ahora nos vamos a la siguiente. Lesiones de la cabeza de un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones de la cabeza de los maniquíes para prueba de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Heart Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones de la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de las diferentes categorías de automóviles. Tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Igual de la misma forma, aquí tenemos nuestra tabla con diferentes valores. Ya que se encuentra, ya que son el estudio de los autos compacto, mediano, grande, pero con otro tipo de análisis en las lesiones de la cabeza. Bueno, nos vamos aquí a Minitab y aquí ya tenemos el ejemplo de lesiones de la cabeza de un choque. Y aquí igual nos vamos a donde mismo, vamos a estadística, vamos a compararlos, ANOVA, y nos vamos a prueba de igualdad de varianzas. Igual vamos a poner datos separados, están separados, datos compactos, medianos y grandes. En las gráficas igual ponemos todas, resultados igual todos, y le damos a aceptar. Y aquí nos aparece versiones hasta las versiones estándar. La muestra de los autos compactos de versión estándar es 79.520, el ICE es de 49.4488, a 168.127, autos medianos, la división estándar de 102.812 y el ICE es de 72.4654 y hasta 191.778. Autos grandes es mayor la división estándar, 175.275, el IC 98.7858 a 408.828. Método comparaciones múltiples, valor P 0.120, el nivel de PP es 0.173. Y aquí vamos a ver la prueba de igualdad. Los compactos, medianos y los grandes. Los grandes al parecer tienen más impacto. El valor P del nivel de 0.173. Aquí la gráfica de valores individuales de los autos compactos. Aquí nuestra gráfica de caja de autos compactos, autos medianos y grandes. Y pues podemos ver que aquí los autos grandes hay más. Y ahora nos vamos a estadística básica. ANOVA, estadística ANOVA y un solo factor. De alguna forma podemos separarlos. Vamos a seleccionar los datos de respuesta, están en una columna separada para cada nivel de factor.
Y seleccionamos datos compactos, medianos y grandes. Se duplicó. Y grandes. Muy bien. Igual. Gráficas. Todo en una, tres en una. Resultados. Aceptar. Y vamos a aceptar. Y aquí tenemos los niveles de factores, 3 autos compactos, medianos, grandes, fuente, factor, total. Factor ajustable. F es de 0.40 y valor P es de 0.676. Resumen del método. Las medias. Una desviación estándar. La verdad que intervalos de autos compactos. Aquí vamos, autos compactos, está más elevado. Gráfica de cajas, de autos compactos, medianos y grandes. Y gráfica de residuos para los autos compactos, medianos y grandes. Los residuos, valor ajustado y nuestro histograma. Ahora, por último, nuestro último tema, análisis de varianza de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Con datos muestrales clasificados con base a una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Requisitos. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. La número 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño de balanceo. Ejemplo, mediciones de aceleración de pecho en G. En pruebas de choque de automóviles. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón de tipo automóvil extranjero o nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano o grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.05. Bueno, como vemos aquí nuestra tabla o el tipo de automóvil, pero ahora ya son dos factores, como comentan. Ahora no solamente es tamaño de los automóviles, compacto, mediano, grande, sino otro factor que es el tipo de automóvil, si es extranjero y nacional. Nos vamos a Minitab. Aquí tenemos nuestros datos. Aquí nos dimos deceleración del pecho en G, tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Aquí podemos ver eso. Y aquí están nuestros datos. Y ahora nos vamos. Bueno, aquí ya que tenemos nuestros datos, nos vamos aquí en estadística, ANOVA, y vamos a ver prueba de igualdad de varianzas. Perdón, es estadística, ANOVA, análisis de medias. Respuesta, deceleración, factor 1, tipo de automóvil, factor 2, tamaño de automóvil. Nivel de significancia, la misma. Vale, aquí tenemos
Normal de 2 factores de aceleración de pecho en G. Y aquí vemos que alfa, el nivel de distancia de 0.05. Y aquí podemos ver lo que son extranjero, compacto, grande, mediano y nacional, compacto, grande y mediano. Y pues aquí podemos ver que está frente. Aquí podemos ver después de la línea que el compacto extranjero está abajo, igual el grande, y el mediano está arriba. Y el compacto nacional está sobre la línea, el grande un poco más arriba y el mediano está abajo. Efectos principales del tipo de automóviles. Los principales, el tamaño de automóvil. Tipo de automóvil, el extranjero y el nacional. Y aquí compacto, el tamaño de automóvil. Aquí está, símbolo nivel de compacto, valor 45. Valor 37. Y ahora nos vamos a estadística, ANOVA y ANOVA balanceado. Me forman las respuestas, vamos a desaceleración, modelo. Vamos a poner tipo de automóvil, tamaño y vamos a poner tamaño de automóvil por tamaño. En gráficas, 4 en 1. Vamos a aceptar. Resultados. Problema, no. Opciones. No hay nada. Funcionamiento, tampoco. Y le damos a aceptar. Aquí podemos ver, diferenciar, tipo de automóvil, niveles 2, extranjero, nacional, tamaño de automóvil, compacto, grande, mediano, fuente. Aquí podemos ver el valor P, tipo de automóvil, desde 0.038, tamaño del automóvil 0.060, tipo de automóvil por tamaño de automóvil desde el 0.717. Y aquí podemos ver gráfico de residuos para aceleración del pecho en G. Podemos ver que los residuos que nos dan están dentro de la línea, ¿sí? De la gráfica de probabilidad normal. Y los ajustes igual, todos estos son los residuos y pues están todos conforme distribuidos. Y no se mira, aquí están salidos de las gráficas. Muy bien. Luego ahora nos vamos a estadística, ANOVA, y nos vamos a gráficas de intervalos. Vamos a una Y con un grupo. Vamos a aceptar. Desaceleración y variables categoría y el tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Y mostrar datos. Bien, opciones de datos. Múltiples gráficas. No hay problema, le damos a aceptar. Y aquí tenemos la gráfica de intervalo de aceleración de pecho en G. 95% de IC para la media. Y aquí podemos ver los diferentes. Tamaño del automóvil, compacto, grande, mediano, pero lado extranjero y nacional, compacto, grande, mediano. Las desviaciones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos. Aquí podemos ver que los extranjeros tienen más, especialmente el compacto. Y lo que son los nacionales, el compacto tienen menos.
la desaceleración del pecho. Y ahora nos vamos a estadística, ANOVA, gráficas de efectos principales, respuesta, deceleración y factores, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Opciones, no tenemos nada y vamos a aceptar. Equipamos gráficas de efectos principales de aceleración del pecho en G, medidas de datos. Equipamos ver las medias y el extranjero y nacional. Aquí lo que nos puede interpretar es de que el extranjero es el que tiene mayor deceleración en el pecho que el nacional, y en caso tamaño del automóvil, el compacto es el que tiene más deceleración del pecho que el grande. El grande es el menos, el mediano pues es el de medio. Por último, vamos a estadística, ANOVA, y nos vamos al último, gráfica de interrelaciones. La respuesta, nos vamos a deceleración y los factores, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. En opciones no las damos. Y aquí podemos ver nuestra gráfica de interacción. El tamaño de automóvil. Aquí podemos ver. Pues ahí se puede hacer esto más grande, más chico. Ahí está. Gráficas de interacción de aceleración. Y aquí podemos ver que no hay ninguna interacción. Pero igual, aquí aparece tipo de automóvil y el extranjero se pone como el azul. Son los automóviles compacto grande en azul y el nacional son ese que está en rojo. Aquí podemos ver compacto grande mediano y aquí podemos ver que pues el extranjero es el que tiene mucho más deceleración, pero en compacto, al igual que nacional, también el compacto es el más peligroso. Y también podemos optar por cambiarlo. Igual en control E podemos regresar a donde estamos. Podemos cambiar las variables. Primero en tamaño y después tipo de automóvil. Damos a aceptar. Y aquí nos aparece una diferente. Nomás cambió diferente los factores. Ahora aquí se muestra aquí en X extranjero y nacional. Y aquí nos aparecen los tamaños de los automóviles, que es el compacto, el azul, el verde es mediano y el rojo es el grande. De la misma forma, vemos que el azul, el que predomina, el compacto, es el que tiene mayor deceleración que el rojo, que viene siendo el grande. Y nuestro ejercicio de lesiones de la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes que para pruebas de choque se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto factor del renglón del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil. Compacto, mediano, grande. Utiliza un nivel de frecuencia del 0.05. Bien, aquí pues como aquí podemos ver, tenemos nuestros... es similar, nomás que esta es de medición de deceleración del pecho y estas lesiones en la cabeza en choque de automóvil. Igual aquí tenemos nuestros datos, tamaño de automóvil y tipo de automóvil. Nos vamos aquí a Minitab, aquí tenemos abiertos nuestros datos. Selección del pecho,
Y aquí más bien la lesión serían lesiones en la cabeza. Aquí vamos a ponerle lesiones en la cabeza. En un choque de automóvil. Se utilizan las unidades de medida height. Lesiones de la cabeza. Lesiones de cabeza por choque. Ya no queda. Lesiones de cabeza. Lesiones. Lesiones por choque. Por choque en HIC. Lo que nos aparece HIC por siglas, Injury Condition. Muy bien. Y ahora vamos aquí en estadísticas, ANOVA. Y nos vamos a análisis de medias. La respuesta, lesiones. Y aquí vamos a tipo de automóvil, tamaño de automóvil. La especificación nos dijeron que era 5, lo vamos a aceptar. Igual aquí podemos ver. Dicen unknown, normal de los dos factores de lesiones por choque. Igual, alfa, una identificación de 0.05, efectos de interacción. Aquí podemos ver compacto, grande, mediano, extranjero, compacto nacional, grande, mediano. Efectos principales para el tipo de automóviles. Aquí el símbolo, nivel extranjero, valor. Y nacional tiene un valor menor. La media. Y la media del compacto. Grande es menor. Y ahora nos vamos a estadística ANOVA. Vamos a ANOVA balanceado. Le damos lesiones por check-in high. Modelo, tipo de modelos. Vamos a tipo de automóvil, tamaño de automóvil y automóvil por tamaño de automóvil. Ay, me equivoqué. Aquí es. Sí, está bien. Sí, estaba bien. Y aquí está, sí, es tamaño. Es tipo y tamaño. Opciones. Opciones. Debemos cancelar. Gráficas, 4 en 1. Más fácil. Aceptar. Resultados. No hay problema. Y le damos a aceptar. Aquí podemos ver tipo de automóvil. Y aquí la fuente. Tipo de automóvil tiene un nivel P de 0.159. Tamaño de automóvil 0.155. Y el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil 0.281. Y podemos ver el resumen del modelo. Aquí cuadrático. Y también esta gráfica de residuos por lesiones por choque. Igual aquí podemos ver que aquí están los residuos, están alineados. Nomás que hay una que me sé que se está saliendo, que no se encuentra casi sobre la línea, se encuentra más abajo. También versus los ajustes, que vemos que están más agrupados aquí, pero están distribuidos. No vemos ni uno que sea normal. De una forma aquí podemos ver un histograma y versus la orden. Podemos ver que también la orden de observación. Nos vamos a estadística, ANOVA. Vamos a gráfica de intervalos. Vamos con grupo. Vamos a aceptar. Igual variables de lesiones
Y aquí vamos a poner tipo tamaño y también automóvil. Múltiples. No hay problema. En nuestros datos. No hay problema y le vamos a aceptar. Aquí podemos ver gráfica de intervalo de lesiones por choque. Y aquí podemos ver que el extranjero hay lesiones por choque. El extranjero es más el auto grande, después del mediano y después, primero hacer el grande, luego compacto y el mediano. Y en nacional el compacto es el menos y el grande sería un poco más. Grande es el mayor, después el mediano y el chico. Aquí podemos ver la diferencia, porque la deceleración allá el chico era el que predominaba y en el otro ejercicio, y el grande era el que menos deceleración. Y en este caso, pero aquí podemos ver en estos datos que las lesiones por el choque es más perjudicial en el grande que en el compacto. Pero solamente es lo que nos podemos ver visualmente aquí. Ahora nos vamos. Estadística, ANOVA. Nos vamos a efectos principales. Respuesta, lesiones por choque y los dos factores que tenemos. En opciones no vemos nada y le damos a aceptar. Y aquí tenemos gráfica de efectos principales para lesiones por choque, medias de los datos, las medias. Aquí podemos ver que el extranjero es el que está más alto que el nacional. Y el tamaño del automóvil, el compacto, aquí nos aparece que el compacto es más grande que el grande. El grande es más chico. Y aquí el mediano. Ahora nos vamos a estadística, ANOVA. Y nos vamos a gráfica de interacciones. Vamos a lesiones. Aquí tamaño de automóvil y tamaño de automóvil. Vamos a aceptar. Y aquí podemos ver que si hay una interacción en esta parte. Aquí si vemos una interacción. Si llegan a tocarse estas líneas, el extranjero y el nacional. Aquí podemos ver que el mediano, los medianos se llegan a cruzar porque están muy cerca. El grande, el que es nacional, tiene un menor número media y en extranjero es más grande. Y en compacto es más grande el nacional, pero es más grande que el extranjero. Y ahora vamos al revés. Lo voy a controlar, más fácil. Y vamos a cambiar aquí los factores. Aunque esa teoría sobre el cambio de factor no altera el producto, a veces sí llega a alterarlo, o por lo menos podemos ver otra perspectiva. Y en este caso podemos ver las interacciones entre un extranjero y nacional. El azul es el compacto, el rojo es el grande y el mediano es el verde. Y aquí podemos ver que se cruzan con el rojo, con el grande se llegan a interactuar. Más bien, pues todos llegan a tener contacto y a tener integración en estos datos. Bueno, entonces este es el último ejercicio. Entonces por mi parte sería todo. Muchas gracias.